Hola a todos, soy Zahid Abad y bueno, con este vídeo quisiera explicar un poco lo que es el método de la ruta crítica o CPM y así identificar por qué estudiar el método de la ruta crítica. Especialmente, aun cuando no es una técnica novedosa, el método de la ruta crítica es quizás la base de la construcción de los cronogramas y de hecho la mayoría de los sistemas de información para la gestión de proyectos se basan en el algoritmo del CPM para generar o para construir cronogramas a través de una propia herramienta. Entonces es importante que sepamos esto de cómo funciona y a qué se refiere para comprender incluso las mejores prácticas y las diferencias que hay entre los métodos predictivos y los métodos ágiles. Porque al final el método de la ruta crítica sigue siendo elemental y fundamental dentro de lo que es la gestión de proyectos. Entonces vamos a pasar a ver en qué consiste este método e incluso ver algunas premisas y algunas características que a veces tendemos a equivocarnos en el día a día de las organizaciones. Y aquí en el método de la ruta crítica vamos a entender de qué se trata realmente. El método de la ruta crítica hoy en día es automáticamente calculado a través de los sistemas de información o de las herramientas de gestión de proyectos para la construcción de cronogramas. Herramientas como Microsoft Project, por ejemplo, internamente lo que hacen es ejecutar el algoritmo del método de la ruta crítica. Y con este vídeo vamos a comprender de qué se trata o en qué consiste ese algoritmo. Vamos entonces a suponer que tenemos un conjunto de actividades y cuando digo actividades, pues me refiero a que pueden ser tareas, paquetes de trabajo, iteraciones, etc. Entonces, para cada una de estas actividades estableceremos o identificaremos un orden lógico de ejecución, o lo que es lo mismo, las secuenciaremos, identificando así las actividades predecesoras y por supuesto las sucesoras de cada uno. Es decir, actividades que necesitamos hacer primero y actividades que necesitamos hacer después. Asimismo, como vemos en esta tabla, cada actividad tiene un tiempo estimado, un tiempo que puede ser en días, semanas, meses, etc. Y que la sumatoria de esos tiempos a través de la aplicación de este método de la ruta crítica nos va a mostrar cuál será la duración más probable del proyecto. Vale decir que estos tiempos, estas estimaciones, están de acuerdo con la aplicación de las técnicas de estimación sugeridas por las mejores prácticas en Project Management. Es decir, como por ejemplo, aplicando juicio de expertos, técnicas grupales, etc. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y que es lo que nos dice el método, vamos a dibujar esas actividades, para lo cual he utilizado esta diapositiva, estas pequeñas cajitas con cada una de las actividades. Es decir, estas cajitas representan cada una de las actividades. Cada una de las letras representa a las actividades que vemos en el cuadro o en esta matriz que está en el lado derecho de la diapositiva, de forma tal de poderlas enlazar de acuerdo con lo que está en la columna predecesora de la tabla. Entonces, de esta manera, por ejemplo, partimos de una cajita de inicio del proyecto como tal, y de esta caja de inicio arrancará la actividad A, la actividad B y la actividad C. Y así dibujaremos todas las actividades de acuerdo con sus predecesoras y sucesoras. Por lo tanto, por ejemplo, podemos decir que la actividad G tiene de predecesora a la actividad D como E. O también, por ejemplo, que la actividad H tiene como predecesora tanto la I como la misma G. Y así sucesivamente para todas. En este momento aprovechamos estas cajitas y colocaremos las duraciones de cada una de las actividades. Entonces, si por ejemplo la actividad A tendrá una duración de 5 días, o como decía, de 5 semanas, de 5 meses, etc. Y la actividad D, una duración de 8, y así sucesivamente para cada una de las actividades. Esos van a ser nuestros primeros pasos, el paso 1 y el paso número 2. Ahora vamos a ejecutar lo que se llama un forward pass, es decir, un recorrido hacia adelante de cada una de las estimaciones que vamos a estar colocando.
Entonces lo que estamos haciendo no es más que establecer los comienzos y finales más tempranos que pudiesen estar teniendo cada una de las actividades o paquetes de trabajo. En este caso, nosotros vamos a arrancar por el periodo 0, o lo que se denomina la convención de arranque por el periodo 0. Existe también la convención de arranque por el periodo 1, solo que si arrancamos por el periodo 1, le tendremos que restar un dígito al próximo valor. Como es lógico, el resultado será exactamente igual. Es simplemente una forma diferente de hacerlo, pero que el resultado final será el mismo. Entonces, en este caso, arrancamos desde el periodo 0 para las actividades A, B y C. Y lo que hacemos es sumar 0 más la duración de cada actividad. Por ejemplo, para la actividad A sería 0 más 5. Entonces la actividad va a tener o va a terminar en el periodo 5. Así sucesivamente. De esta forma, por ejemplo, para la actividad B sería 0 más 8, lo cual sería 8. Y decimos que esta actividad termina en el periodo 8. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, colocamos el periodo de fin de cada actividad en el inicio de su sucesora. Por ejemplo, en este caso la actividad I es sucesora de la A y entonces colocamos el 5 y allí sumamos 5 más 7 sería 12. Entonces nuestra actividad I termina en el periodo 12. Lo mismo para la actividad D, que también es sucesora de la A. Colocamos entonces 5 en el inicio, le sumamos 5, que es la duración como tal de la actividad D, y eso nos da 10, que sería el final de la actividad 10. Pero ¿qué sucede? Que hay actividades como la E que tienen 2 o más predecesoras. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos casos? ¿Cuál de esos valores vamos a colocar? En este caso tendremos que la predecesora B y la predecesora C, el método nos dice que coloquemos el valor mayor de la fecha de terminación más temprana de las actividades predecesoras que tiene una actividad, que le estamos calculando ese inicio precisamente. En este caso, ¿cuál es el valor mayor entre 8 y 3? En este caso sería 8, ¿cierto? Entonces colocamos el número 8 como inicio más temprano de la actividad E. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la actividad G. En la G vemos que tenemos dos predecesoras. Tenemos la actividad D como predecesora, que termina en el periodo 10, y la actividad E, que termina en el periodo 12. ¿Y cuál es el mayor de estos dos valores? 12, ¿cierto? Por lo tanto, colocamos el 12 como inicio de la actividad G. ¿Qué hacemos al final? ¿Qué estamos identificando? Estamos identificando el fin de un proyecto. En este caso es con la actividad H, que arrancaría o arrancará en el periodo 18, más 3, que dura la actividad. 18 más 3 quiere decir que la actividad termina en el periodo 21. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos identificando que este proyecto duraría 21 días o 21 semanas, 21 meses, 21 periodos para ser terminado. Una vez que tenemos ya todos los inicios más tempranos y finales más tempranos que pueda tener cada una de las actividades y que hemos identificado además que el periodo 21 es el periodo en el cual se terminará el proyecto, el método ahora lo que nos dice es que ejecutemos un procedimiento hacia atrás, lo que se denomina un backward pass. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es identificar cuáles son las fechas más tardías de cada una de las actividades. ¿Qué dice el método que hagamos? El método nos dice que identifiquemos dónde termina el proyecto, es decir, identificar la actividad que determina el fin del proyecto. Y a esa actividad le vamos a colocar la misma fecha en que terminará y comenzará de forma más temprana como fecha en la cual terminará e iniciará de forma más tardía. En este ejercicio, como podemos ver, la actividad que determina el fin del proyecto es la actividad H. Por lo tanto, repetimos los valores de 21 y 18
en las casillas de fechas más tardías. Y ahora, como dice el método, nos vamos hacia atrás con esos valores. Coloquemos entonces el 18 en la actividad G y restamos 18 menos 6 igual a 12. Coloquemos el mismo 18 en la actividad I, que también es predecesora de la H, y decimos 18 menos 7 es igual a 11. En este caso es diferente las fechas de inicio. Fíjate que hay una diferencia entre ese 11 y el 5. Entonces lo mismo sucede o podría suceder con otras actividades. Vamos a suponer, por ejemplo, colocamos el 12 de nuestra duración de la actividad G y lo repetimos en la actividad D y en la actividad E. Restamos 12 menos 4 es igual a 8. En este caso coincide con el inicio más temprano, pero en el caso de la D no, porque si restamos 12 menos 5 es igual a 7. En este caso, ese 7 no coincide con el 5 de la fecha de inicio. Ya luego vamos a ver qué representa esa no coincidencia. En el backward pass podríamos tener también dos o más valores a elegir como sucesoras de una actividad. Por ejemplo, en el caso de la actividad A, que tiene como sucesora a la actividad I y a la D, el método nos dice que en este caso vamos a colocar el menor valor. Importante, cuando hacíamos el forward pass colocábamos el mayor valor, pero en el caso del backward pass vamos a tomar el menor valor. Entonces, ¿cuál es el menor valor entre 11 y 7? El menor valor en este caso es evidentemente el 7. Y entonces colocamos el 7 en la casilla. Luego restamos 7 menos 5 y tenemos aquí el número 2. ¿Qué hemos identificado? Bueno, hemos identificado y establecido los comienzos y finales más temprano. En el caso anterior, en el forward pass, habíamos identificado los más tempranos para iniciar una actividad y en este caso hemos identificado los más tardíos para comenzar, para el comienzo y la finalización de cada una de esas actividades. Ya tenemos entonces identificada la duración del proyecto. Ya sabemos que debería terminar en el periodo 21. Y esto es parte de la esencia o de lo que consiste el método de la ruta crítica, es decir, de identificar la duración más probable que podría tener un proyecto. Ahora bien, ¿qué es interesante también con el método? Bueno, que podremos calcular las holguras de las actividades. Y para calcularlas, el método de la ruta crítica nos dice que le restemos a la fecha fin más tardía de una actividad su fecha fin más temprana. O lo que es lo mismo, la fecha de inicio más tardía le restamos la fecha fin más temprana. Por ejemplo, vamos a tomar la actividad I. Tomamos su fecha final más tardía con su fecha final más temprana y la restamos. En este caso, 18 menos 12 sería 6. Entonces la holgura de la actividad I serían 6 días, 6 semanas, etcétera, 6 el periodo que tengamos. Otro ejemplo, tenemos que la actividad D, la holgura es de 2. ¿Por qué? Porque 12 menos 10 es igual a 2, o lo que es lo mismo, con la fecha de inicio más tardía menos la fecha de inicio más temprana, en este caso decimos 7 menos 5 es igual a 2. Como vemos, es exactamente igual. Y aquí uno de los errores en terminología del project management más comunes en las organizaciones en el día a día cuando decimos que, por ejemplo, vamos a darle holgura a una actividad. En realidad, a las actividades, no le damos holguras, le damos una reserva, que son espacios de tiempo adicionales que estimamos para realizar una actividad por si algo podría pasar mal. Es decir, la holgura en realidad es un término que emerge de forma natural cuando hacemos el método de la ruta crítica, es decir, emerge de forma automática, emerge solo. Y la holgura no es más que el tiempo que tiene una actividad para poder terminar sin afectar a su sucesora.
que cuando su sucesora es una actividad crítica, entonces esa holgura impactaría también en la terminación del proyecto. ¿Qué también identificamos con el método de la ruta crítica? Como su nombre lo indica, precisamente identificamos las rutas críticas que podamos tener en un proyecto determinado. O sea, identificamos la ruta crítica, el camino crítico que pueda tener ese proyecto. La ruta crítica está compuesta por la secuencia de actividades cuya holgura es cero. En este caso, vamos a tener la secuencia de actividades B, E, G y H, que aquí te la he dejado en color rojo para que la veas con mayor facilidad. Y si nos damos cuenta, esta secuencia B, E, G y H, todas las actividades tienen holgura igual a cero. Por lo tanto, cuando vemos una secuencia de actividades de principio a fin en el proyecto y que todas esas actividades tienen una holgura igual a cero, entonces sabremos que esas actividades van a constituir nuestra ruta crítica, nuestro camino crítico. ¿Puede tener un proyecto más de una ruta crítica? Sí. Sin embargo, se recomienda que el Project Manager fuerce un poco con la programación del cronograma a través precisamente de reservas y de otras técnicas de estimación que vamos a estar utilizando para que finalmente tengamos o nos quedemos con una sola ruta crítica. Y esa es la recomendación para una mejor gestión del cronograma. Si al final nos quedamos o nos queremos quedar con dos rutas críticas, pues no pasa nada, tampoco es mayor dificultad. Sin embargo, es como te comento, no es lo más recomendable, pero tampoco es inviable, simplemente que lo recomendable es que podamos gestionar un proyecto con una sola ruta crítica. Ahora, una pregunta, y que de hecho es una pregunta de examen, de certificación, ¿son las actividades de la ruta crítica las más importantes del proyecto? La respuesta es no, simplemente es la secuencia de actividades cuya holgura son cero, es decir, que cumplen con la condición de que todas sus actividades son o tienen holgura cero. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro ejemplo, quizás la actividad A es muy importante para el proyecto. Lo único es que tenemos dos periodos, 2 días o 2 semanas de holgura. Es decir, tiene una condición, pero eso no quiere decir que esa actividad sea más importante que otra. Al contrario, probablemente esa actividad sea importantísima para el proyecto. De hecho, muchos autores dicen que hay actividades que son casi críticas. ¿Y por qué? Bueno, porque, por ejemplo, tengamos actividades que nos podríamos comer esa holgura con mucha facilidad, es decir, utilizar todo ese tiempo que pudiésemos tener para hacer la actividad sin afectar a la siguiente y se transforman entonces en actividad crítica, y eso no es lo que queremos en nuestros proyectos. Por eso las mejores prácticas nos dicen que igualmente tenemos que tener mucho cuidado con actividades que no son críticas pero que son muy importantes para el proyecto como tal, porque si se convierten en críticas, bueno, pudiésemos tener problemas de demora en el cronograma del proyecto. Bueno, en conclusión, el método de la ruta crítica es un método base para lo que es la programación de cronogramas. Se utiliza a partir de un diagrama PER y por eso lo vamos también a encontrar muy referenciado también como PER CPM. El método nos ayuda, como hemos visto, a identificar la duración mínima y más probable de un proyecto. Identificamos también las actividades críticas, que son aquellas que tienen holgura igual a cero y que sabemos que si se retrasan alguna de ellas, entonces se podría retrasar el proyecto. Es decir, las actividades de la ruta crítica son aquellas que determinan el tiempo de duración del proyecto y que en principio trataremos de que no se retrasen para no afectar la duración del proyecto. Bueno, quería un poco con este vídeo explicarte el concepto, cómo se desarrolla el algoritmo del método de la ruta crítica y
de esta forma aprovechar más el tiempo en la videoconferencia y que podamos trabajar sobre este concepto a lo largo de todo el curso. Muchísimas gracias por estos minutos.